Buenos días. En esta primer clase de maíz vamos a ver los aspectos más importantes referidos a la importancia nacional y mundial de cultivo a través de algunos datos estadísticos y vamos a empezar a ver algunas características morfofisiológicas de la planta, luego algunos aspectos referidos a la morfología del grano y su composición química y para terminar vamos a empezar a ver las primeras etapas de crecimiento y desarrollo. En este gráfico estamos viendo la suma de todos los granos en lo que es la producción nacional. La producción nacional ha tenido un fuerte incremento desde la década del 70, que se producían alrededor de 20 millones de toneladas, a las 140, un poquito más, millones de toneladas. Recordemos que acá estamos sumando todos los granos, no solo trigo, maíz, sorgo, soja y girasol, que son los que estudiamos, sino otros cereales como ser avena, cebada, centeno, mijo, moa y alpiste, y otras oleaginosas como ser algodón, maní, tung y cártamo. En esta diapositiva estamos viendo un poquito lo que es la proporción entre los 5 cultivos que vamos a estudiar en nuestra materia. Como vemos, el cultivo más importante en cuanto a superficie es la soja, con alrededor de 20 millones de hectáreas, y un aspecto muy importante, si ustedes se fijan en la curva que sigue, que es la de maíz, la curva en color rojo, que ha incrementado notablemente la superficie sembrada. A partir del año 2010-2011, que se sembraban un poquito menos de 5 millones de hectáreas, en la actualidad estamos llegando prácticamente a los 10 millones de hectáreas. En tercer lugar está el trigo y luego en parámetros mucho menores están el sorgo y el girasol. Como consecuencia de esa mayor superficie que hablábamos recién, que ha ganado el maíz en los últimos años, se fija prácticamente está igualando y en los últimos años hasta superando a la producción de soja, que fue la reina en producción en los últimos años. O sea, el maíz podríamos hacer un promedio de alrededor de 55 y un poquito más de millones de toneladas. La soja llegó a más de 60 millones de toneladas y en la actualidad está apenas abajo de los 50 millones de toneladas. En tercer lugar está el trigo, que también viene aumentando de manera importante su producción, de los 14-15 millones de toneladas que se producían allá alrededor del año 2010, estamos llegando prácticamente a los 20 millones de toneladas. Y por supuesto, como decía hace un rato, menos de 5 millones de toneladas para los otros dos cultivos menos importantes, que serían el sorgo y el girasol. Un aspecto importante cuando hablamos de los rendimientos de nuestros 5 cultivos es observar primero la variabilidad que tiene el cultivo de maíz. Como vamos a ver dentro de un ratito, vamos a ver que el cultivo de maíz tiene un periodo crítico muy marcado que ronda alrededor de la floración y que dependiendo de las distintas campañas y las condiciones sobre todo de humedad en las diferentes zonas hace a la variación de los rendimientos. Pero podríamos hacer un promedio alrededor de los 7.000, 7.500 kilos, serían alrededor de 70-75 quintales por hectárea. El segundo lugar lo ocupa el sorgo con alrededor de 4.500, 5.000 kilos por hectárea, y luego en valores más bajos, unitarios por hectárea, estaría la soja, el sorgo y el trigo. Un aspecto importante a destacar, que lo vamos a hablar durante toda la cursada, es que las dos especies que realizan fotosíntesis a través de la cadena de 4 carbonos, o sea, las especies C4, son justamente el maíz y el sorgo. Por eso, estos dos cultivos tienen una alta eficiencia fotosintética y producen más kilos por hectárea que los otros 3 cultivos, que son C3. Cuando analizamos la producción, pero ya a nivel mundial, vemos que el maíz es por lejos el grano más producido en el mundo, con alrededor de 1.100 millones de toneladas, seguido por el trigo con 700 millones de toneladas, y ahí se cuela en el medio el arroz con 500 millones de toneladas. Y si ustedes se fijan, la soja, que es tan importante en nuestro país y sobre todo en Sudamérica, a nivel mundial pierde muchísima importancia. Y por supuesto el sorgo y el girasol en valores muy bajos, igual que lo que ocurre en nuestro país. En esta diapositiva podemos ver un poquito quiénes son los principales productores a nivel mundial.
Ya hace muchos años que Estados Unidos es el principal productor mundial, con alrededor de 375 millones de toneladas, seguida por China, Brasil y Argentina está alrededor del cuarto, quinto o sexto puesto. Actualmente está en el cuarto lugar con sus 50 millones de toneladas, como habíamos visto recién. Ahora, cuando vamos a los principales exportadores mundiales, ahí vemos cómo la Argentina tiene un importante segundo o tercer lugar, con alrededor de 20 millones de toneladas. Por supuesto, hace muchos años que Estados Unidos es el primer exportador mundial de maíz. Como decía, Argentina está entre el segundo, otros años ha estado en tercer lugar. Y luego vienen Brasil y Ucrania como principales exportadores mundiales. En esta planilla tenemos un resumen de los datos estadísticos de los últimos años, para tener un poco en cuenta esos alrededor de 9,5 millones de hectáreas sembradas y la producción que ha variado en los últimos años entre los 50 y 58 millones de toneladas. Y también pueden hacer ese promedio que decíamos recién de 6.500, 7.000, 7.500 kilos. Una aclaración que me parece muy importante es la siguiente. Si ustedes toman la producción en millones de toneladas y la dividen por el área sembrada, van a ver que les da un valor de rendimiento bastante más bajo que el que está expresado en esta tabla. Lo que pasa es que hay mucha superficie sembrada que no figura en la superficie cosechada, y esa es la superficie que se siembra para hacer maíz, fundamentalmente para silo. Esa es la diferencia entre los 9,5 millones de superficie sembrada y 7.700.000 de superficie cosechada. Pero el rendimiento que estamos viendo en la última campaña de 7.500 kilos está expresado de acuerdo a la superficie cosechada. Y abajo tienen un promedio más o menos de los últimos años de cuáles son las principales provincias productoras. Entre ellas está Córdoba y Buenos Aires, y Santa Fe ha perdido mucha importancia en los últimos años, ya que nuestra provincia es la que más ha visto el reemplazo de maíz por soja. Bueno, a continuación vamos a ver un muy breve resumen de algunos aspectos que llamamos morfofisiológicos de la planta del maíz. Todo esto está mucho mejor explicado en la primera guía que yo les comentaba, que abarca todo lo que son aspectos morfofisiológicos de la planta. Como van a ver ustedes en la guía, el maíz presenta tres tipos de raíces: raíces seminales, las adventicias y las raíces de sostén o fulcras, que aparecen allá cercanos a lo que es la floración. Recuerden que las raíces seminales son alrededor de 5 o 6 y son las que salen de la semilla, o sea, de la superficie de siembra. Mientras que las raíces adventicias aparecen normalmente 2 o 3 centímetros por debajo del nivel del suelo, independientemente de a qué profundidad se ha sembrado. A nivel del tallo podríamos decir que es una caña formada por nudos y entrenudos macizos. Eso lo diferencia de lo que vamos a ver luego en trigo, que la caña está formada por nudos huecos. De cada uno de estos nudos nacen en forma alterna las hojas, y en la axila de cada una de las hojas hay una yema. Esa yema, si los nudos son subterráneos o apenitas por debajo del nivel del suelo, puede llegar a originar macollos, como en todas las gramíneas, o en los nudos aéreos esas yemas pueden desarrollar lo que van a ser las futuras espigas. Recordemos que en todas las gramíneas siempre es igual el número de nudos al número de entrenudos, al número de yemas y al número de vainas y de hojas. Por eso decimos que a nivel de hojas siempre vamos a destacar dos aspectos importantes. La parte media de la planta del maíz, las hojas son más planófilas y más grandes, sobre todo la hoja donde está ubicada la espiga. El maíz generalmente es la hoja más grande. A medida que vamos hacia el ápice y la base de la planta, las hojas son más planófilas y hacia arriba son más erectófilas, hacia abajo más planófilas. Pero hacia arriba y hacia abajo las hojas son cada vez más pequeñas. En general, en nuestros híbridos, el número de hoja varía de 16, 18 hasta 21 o 22 hojas. Este es un aspecto importante porque este número de hojas, vamos a ver después, está muy relacionado con lo que es el genotipo, si es un ciclo corto, medio o largo, y con aspectos relacionados al desarrollo, que vamos a ver
al final de esta clase de hoy, que ese desarrollo está regulado en el caso de maíz por lo que son las temperaturas y el fotoperíodo. En cuanto a las inflorescencias, las vamos a ver después en la próxima clase más en detalle cuando hablemos de lo que es el período crítico y la biología floral del maíz. Por ahora digamos que el maíz es una planta diclino-monoica. En la parte superior tiene una panoja con un eje central y ramificaciones, y en cada una de esas ramificaciones se ubican las espiguillas, de la cual salen los estambres que son productores de polen. O sea, es una panoja terminal masculina. En la parte media del canopio se ubican las espigas, formadas por pedúnculos, chalas y marlo, y las espiguillas que van a dar origen luego a los granos están ubicadas en distintas cúpulas. Cada uno de los ovarios que está ubicado en las espiguillas y en las cúpulas produce un estilo y un estigma que son normalmente los que van a través del cual va a crecer el tubo polínico cuando caiga sobre las barbas que denominamos normalmente el maíz y producen la fecundación. Por ahora digamos que hay dos aspectos importantes a tener en cuenta en esta espiga. Uno, lo que se llama el número de hileras, que normalmente en maíz es siempre par. Ustedes en la guía tienen la explicación de por qué el número de hileras en maíz siempre es par, y eso va a delimitar lo que es el futuro diámetro que va a tener la espiga. Y otro aspecto muy importante que vamos a ver como componente numérico de rendimiento que se define en el periodo crítico es el largo que va a tener esta espiga. En esta diapositiva vamos a ir adelantando al cómo son o cómo se dividen las distintas etapas de crecimiento y desarrollo que tiene el maíz. Al principio, como en todos los cultivos que vamos a ver, una vez sembrado y dependiendo de las temperaturas del suelo, a una cantidad de días determinada, puede ser 7, 10, 12, 15 días, se produce la emergencia de la coleoptila a través de la superficie del suelo. A partir de ahí, el cultivo de maíz tiene dos etapas bien definidas. Una la llamamos etapa de crecimiento lento y la otra la denominamos etapa de crecimiento rápido. Esta etapa de crecimiento rápido termina cuando aparece la panoja a través de la vaina de la hoja bandera, del último entrenudo de la planta, y ahí empieza, si ocurre la fecundación, una etapa de granazón o llenado de grano, la cual termina en la madurez fisiológica, y luego finalmente una etapa de secado o maduración que termina llegado a la madurez comercial, generalmente con alrededor del 14% de humedad. Para agregar a este ciclo tenemos un momento muy importante que está ejemplificado con ese triangulito, que es lo que llamamos transición floral masculina. En ese momento, que generalmente divide la etapa de crecimiento lento y la crecimiento rápido, el ápice, que está en estado vegetativo, diferenciando hojas, a partir de ahí comienza a diferenciar la panoja masculina. Y luego, más o menos 10, 12, 15 días después, se da la transición floral femenina. O sea, en el maíz siempre se diferencia primero las estructuras masculinas y luego las femeninas. Estos son diferenciaciones reproductivas. Luego vemos que días después del panojado comienza la liberación del polen, donde marcamos ahí floración masculina, y en el maíz es normal la protandria. Protandria quiere decir que primero florece la panoja, o sea, primero comienza la liberación del polen y 2 a 3 días después generalmente aparecen los estigmas. La aparición de los estigmas es lo que llamamos floración femenina. En este esquema estamos viendo las partes más importantes que tiene nuestro grano de maíz. El cariopse de maíz, que es un fruto seco e indehiscente, está formado por el pericarpio, que está fuertemente adherido a la semilla propiamente dicha. Esta semilla consta fundamentalmente de una muy delgada capa de testa y presenta un endosperma, que es nuestro tejido más importante desde el punto de vista industrial, y un embrión, que es alrededor del 10 al 11% del total de lo que es el grano, que consta de plúmula, nudo cotiledonar, primer entrenudo y la radícula. Si ustedes observan, el endosperma también presenta alrededor de él lo que le llamamos capa aleuronífera. Pero nuestro tejido importante, si estamos viendo el uso industrial que va a tener el grano, es nuestro endosperma amiloproteico.
En este esquema del embrión vemos las distintas partes como es el escutelo y el eje embrionario. De acá yo quisiera destacar un aspecto muy importante. Si ustedes observan, protegido por la coleoptile, que es como un capuchón, hay luego abajo alrededor de 5 a 6 hojas que ya están preformadas en el embrión. Hay que recordar este aspecto que es muy importante porque son las hojas que se van a expandir en la etapa de crecimiento lento. Entonces, nuestro maíz, cualquier semilla de maíz que ustedes siembren, ya tiene preformadas alrededor de 5 a 6 hojas. Por eso vamos a ver que en la etapa vegetativa, nuestro meristema o ápice meristemático comienza a diferenciar las otras hojas. Si ya tenemos 6, por ejemplo, a partir de la siembra, ni bien empieza la germinación, empieza a preformar la hoja 7, 8, hasta ese número de hojas que habíamos visto hace un ratito, que podía ser 18, 20, 21 hojas. En esta imagen que estamos viendo acá, estamos viendo un grano de maíz de frente. La mayor proporción del grano, como decíamos recién, es el endosperma, y si lo miramos de frente estamos observando en este caso lo que es el embrión. Haciendo un corte longitudinal del grano, vemos que la mayoría de los maíces tiene básicamente dos tipos de endosperma. Uno lo llamamos endosperma duro, córneo y vítreo, y el otro lo denominamos endosperma blando, amiláceo o harinoso. Ahora enseguida vamos a ver qué diferencias hay entre estos dos endospermas y qué importancia práctica tiene. Y para terminar con esta diapositiva, vemos que en la base del grano, cuando llega a la madurez fisiológica, o sea que termina el llenado de grano, hay un tejido que se llama funículo que se necrosa y forma el famoso punto negro. Entonces, cuando termina el ciclo del cultivo de maíz, nosotros podemos ver en la base de ese grano un punto negro que denota la madurez fisiológica, o sea que se ha completado la etapa de llenado de grano. Esto ocurre más o menos en maíz cuando tiene alrededor del 30-35% de humedad. Recordemos que de ahí en adelante debe perder humedad hasta llegar a la madurez comercial, que ronda el 13-14%. Como decíamos hace un rato, los maíces pueden tener dos tipos de endosperma. Un endosperma duro, córneo y vítreo, que generalmente ocupa la parte periférica de los granos. Las células en este tipo de endosperma son de gránulos de almidón poligonales que dejan entre sí pocos espacios intercelulares. Estos espacios son llenados por completo por la fibrilla proteica. En consecuencia, decíamos que este endosperma se denomina duro, córneo y traslúcido. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas imágenes en este maíz? Si ustedes observan la segunda foto, que es un corte longitudinal del grano, vemos que hay mayor preponderancia del endosperma duro, córneo y vítreo. Hacia la derecha arriba vemos el corte transversal del grano, donde también se aprecia una mayor proporción de endosperma duro. Y para completar lo que estamos mencionando, vemos la corona del grano, o sea, la parte superior, que en este caso para este maíz es lisa. Acá abajo estamos completando con otro tipo comercial del maíz, que enseguida lo vamos a definir. Fíjense que en este maíz predomina, si ustedes ven la segunda imagen que acaba de entrar, el endosperma amiláceo. Este endosperma amiláceo generalmente ocupa las partes medias de los granos junto al escutelo. Las células de este endosperma blando poseen granos de almidón más pequeños, redondeados, pero lo importante es que dejan entre sí muchos espacios que no pueden ser llenados por la fibrilla proteica. Por eso en este caso resulta de apariencia opaca, blanda y almidonosa. Entonces, la proporción relativa entre los dos tipos de endosperma, el duro y el blando, determina la textura que va a tener el grano. Si ustedes observan el grano de la parte superior, predomina el endosperma duro, o sea que la textura del grano va a ser dura. Eso corresponde a un maíz que lo vamos a llamar maíz duro o flint, que botánicamente es de la subespecie indurata. Mientras que en el de abajo, si ustedes ven, predomina el endosperma blando, amiláceo, y es de la subespecie indentata y normalmente se lo conoce como maíz dentado o dent. Para agregar algo más, fíjense en la imagen de abajo a la derecha, otra característica importante del maíz dentado, que al ser el endosperma blando, secado más rápidamente, la corona se hiende y forma ese famoso diente o corona hendida, muy característica de nuestro maíz dentado.
En esta diapositiva estamos viendo por microscopía electrónica cómo se vería un endosperma duro y un endosperma blando. A la izquierda tenemos un endosperma córneo de un híbrido cualquiera de maíz, donde observamos la estructura más compacta y la presencia de lo que se llaman cuerpos ceínicos. Los cuerpos ceínicos están formados por la ceína, que vamos a ver enseguida, que es la proteína estructural más importante del maíz. Mientras que a la derecha vemos un endosperma que es blando o harinoso, que es el que predomina en el maíz dentado o dent, y se observa la estructura abierta y no hay tantos cuerpos ceínicos porque no hay tanta proteína que pueda completar esos espacios entre los gránulos de almidón. Para complementar algunos aspectos referidos a la morfología del grano de maíz, tendríamos que aclarar dos o tres aspectos. El primero es las distintas coloraciones que pueden presentar los granos. El maíz puede presentar color en el pericarpio, en la leurona y en el endosperma. En este caso estamos viendo dos granos que presentan un pigmento antocianínico en distintas capas del grano. Hacia la izquierda vemos un grano que presenta color en el pericarpio. Decimos que es el pericarpio el que presenta este color rojizo, ya que el pericarpio recubre totalmente a nuestro grano, incluido al embrión. El segundo grano que estamos viendo acá, decimos que presenta color en la leurona, ya que el embrión no está coloreado y presenta ese pigmento antocianínico fundamentalmente en la leurona. Estos dos granos que estamos viendo acá abajo son muy importantes, ya que en ambos casos estamos diferenciando la presencia de un pigmento muy importante en maíz que se llama carotenoides. El grano de la izquierda puede ser un maíz flit, que decíamos recién, el maíz duro, sin carotenoides, y el de la derecha es un maíz que presenta carotenoides. Los carotenoides, como van a leer ustedes con mayor amplitud en la guía, son muy importantes, ya que un animal que está alimentado con un maíz con carotenoides, si son las aves, por ejemplo, van a dar una mejor pigmentación en la piel de los pollos y fundamentalmente en la coloración de los huevos. Todos estos temas los vamos a complementar al final cuando hablemos de lo que es la calidad del grano de maíz a través de lo que es la calidad comercial e industrial que presenta el grano de maíz. Y por último, vemos una curiosidad que es un grano que presenta flavonas en el pericarpio, o sea, color de pericarpio, pero otro pigmento diferente a lo que son las antocianinas, que se denominan flavonas. El otro aspecto importante a complementar, de acuerdo a la coloración de los granos, es lo que llamamos color de marlo. Lo que vulgarmente se llama color de marlo, en realidad es el color de glumas y glumelas que están insertas en el marlo. En realidad, el marlo, si ustedes hacen un corte de él, siempre es blanco, pero externamente puede presentar una coloración blanca, que es frecuente en los maíces flint, o una coloración rojiza, que es común en los maíces dentados. Pero repito, este color de marlo o rojo, se debe al color de lo que se llaman glumas y glumelas que están insertas en la espiga de maíz. Otro aspecto importante para complementar el tema de los granos es que la forma de estos granos es diferente de acuerdo a la ubicación que tienen en la espiga. La mayoría de los granos de maíz tienen lo que se denomina compresión dorsiventral. Esta compresión dorsiventral se realiza ya que tienen competencia física dentro de la espiga. De ahí que se denominan granos chatos. En el ápice y en la base de la espiga, que tienen menos competencia, los granos tienen más espacio para complementar su llenado y por lo tanto se los denomina granos redondos. Este aspecto es muy importante recordarlo, vamos a recordar cuando hablemos de siembra de maíz. Cuando uno compra una semilla de maíz, la semilla de maíz viene calibrada de acuerdo a no solo a esta forma que nosotros estamos mencionando, de acuerdo a si el grano es chato o redondo, ya que de eso va a depender la placa que vamos a elegir para la siembra, sino también por el tamaño. Recuerden que después vamos a ver que el llenado de la espiga de maíz se produce siempre de abajo hacia arriba. Por lo tanto, van a ver que los granos más grandes son los de la base y los más chicos estarían en el ápice de nuestra espiga.
En esta tabla, que es muy importante, estamos viendo qué porcentaje tiene de proteínas, hidratos de carbono y lípidos nuestro grano de maíz. En general, como vamos a ver luego en las oleaginosas, vamos a decir siempre que los cereales en general, y el maíz en particular, tienen baja cantidad de proteínas. Los cereales como el trigo, el maíz, el sorgo, tienen alrededor del 10, 11, 12, hasta 13% de proteínas. El maíz de los cereales que vamos a estudiar es el que menos tiene alrededor del 9, 10% de proteínas. También vamos a ver que en general nuestros híbridos actuales, debido a los altos rendimientos, esos valores de proteína, de tabla, como decimos normalmente, el 10% han bajado a valores de 7, incluso hasta el 6%. Luego vamos a ver, como decía, entonces las oleaginosas nuevamente tienen valores de proteína mucho más altos. El maíz también presenta algunos lípidos. Ustedes saben que se puede obtener aceite de maíz. Entonces tiene alrededor del 4,5, 4,5% de lípidos. Y finalmente, por supuesto, el tejido más importante es el almidón. Por eso hablamos de hidratos de carbono de alrededor del 70, a veces hasta el 75%. Para complementar el tema de la composición química del grano de maíz, veamos dónde están ubicados todos estos componentes que mencionábamos recién. Y yo quisiera destacar como aspecto muy importante que el aceite está fundamentalmente contenido en lo que es el embrión. O sea, a diferencia de las oleaginosas que vamos a estudiar después, ese 4,5, 4,8% de aceite está fundamentalmente en el germen. Por eso cuando veamos calidad industrial de maíz, vamos a ver que todo lo que sea la molienda húmeda o seca del maíz, lo primero que hace es sacar el embrión. Y de ese embrión es donde se saca el famoso aceite de maíz. Para terminar con lo que es calidad química de los granos de maíz, otro aspecto muy importante es definir que el maíz, aparte de tener baja cantidad de proteínas, decíamos recién que puede tener 8, 7, hasta 6% de proteínas, la calidad de esas proteínas es muy baja. Esta tablita la vamos a ver siempre, la vamos a comparar con los 5 granitos que vamos a estudiar. La calidad de las proteínas se juzga a través de lo que es el valor biológico de las proteínas, y este valor biológico está definido por la cantidad de aminoácidos esenciales que puede tener esa proteína. Entonces, si nosotros vamos en esta tabla de izquierda a derecha, pasamos por albúminas, globulinas, gluteninas y prolaminas y vemos que hacia la derecha baja la calidad de las proteínas. Esa proteína estructural que recién llamábamos ceína, que está fundamentalmente en el endosperma duro o córneo de los maíces, es la proteína más importante del maíz, o sea, es la prolamina del maíz, y tiene bajo valor biológico. Por eso decimos siempre que el maíz es un grano que tiene baja cantidad y baja calidad de proteínas. Esa baja calidad de las proteínas está dado por el menor contenido fundamentalmente de lisina y triptófano, que son los aminoácidos esenciales.